Vamos a empezar nuestra conversación con Viviana Valdés. Ella nos va a hablar de muchas cosas que tienen que ver con el trauma, con nuestro sistema nervioso y con temas que nos interesan en esta etapa de la vida que de veras todas las herramientas que podamos recibir pues nos ayudan a estar mejor de aquí a los 100. Bienvenida Viviana, qué gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Concha. Gracias por la invitación y bueno, gracias también a tu público por la oportunidad de compartir. Qué maravilla. Oye, pues cuéntanos, Viviana, tú a qué te has dedicado y qué es lo que más te gusta para que te vayamos conociendo. Claro que sí, pues mira, he tenido un recorrido dentro del área de las humanidades, pero un poco diverso. Empecé haciendo una formación, una licenciatura en comunicación. De ahí me fui interesando mucho por temas culturales y sociales. Hice una maestría en antropología social y luego me fui interesando más por temas pues psicológicos y psicoterapéuticos y llegué a la psicoterapia Gestalt. Entonces, pues me formé como psicoterapeuta Gestalt, empecé a pues enfocar ya todo mi trabajo en ese ámbito y digamos que unos años después, empecé a sentir que faltaba algo todavía como para poder apoyar mi propio proceso y procesos de otras personas y entonces hice una formación en experiencia somática para la resolución psicobiológica del trauma y desde ahí pues he estado integrando estas dos visiones, que creo que nos pueden apoyar muchísimo, no solo en el área psicoterapéutica, sino pues a todos nos sirve saber sobre estos temas, ¿no? Sí, que es mucho del autoconocimiento y mucho de lo que se está hablando ahora de, bueno, tal vez ya lleva varios años, pero de todas estas formas de encontrar cómo entrar más en nosotros y cómo saber por qué ciertas reacciones. Exactamente, yo creo que Eh, hay muchos mapas para conocernos y para entendernos, pero creo que esta perspectiva, que pues sí es más reciente porque se han hecho descubrimientos importantes, sobre todo de la teoría polivagal, en cuanto al sistema nervioso, nos da una referencia muy interesante para entendernos, para conocernos, poder ser más compasivos también y también comprender a otros, ¿no? Creo que es un marco de referencia fundamental. A ver, platícanos de esto de la teoría polivagal y del sistema nervioso. Claro que sí, pues bueno, de inicio podríamos decir que el sistema nervioso eh, ha sido como fundamental en todos nuestros procesos que tienen que ver con aspectos como la digestión, como el dormir, como el sobrevivir, o sea, se encarga de cosas básicas de nuestra existencia y también se encarga de regular nuestra energía, ¿no? Cuando hablamos de energía no nos referimos a estas ideas a veces más abstractas o que vienen de tradiciones espirituales, de chakras, sino hablamos de la energía que viene a partir de la comida, del sol, del ejercicio, y que pues nuestro sistema nervioso regula dependiendo de la situación en la que nos enfrentamos, ¿no? De manera tradicional, como todos, digamos, lo aprendimos hace unos años, es que el sistema nervioso estaba dividido, el sistema nervioso autónomo estaba dividido en sistema nervioso simpático y parasimpático. Podríamos decir que el sistema nervioso simpático nos activa y está asociado a respuestas de sobrevivencia como la lucha o la huida, y el sistema parasimpático estaba asociado con una parte de relajación, de descanso, de restauración y sobre todo enfocado en el sueño, en la digestión, etcétera. Sin embargo, hace unos años, Steven Porges, que es un investigador neurocientífico también, que empezó a hacer estudios con bebés en función de su corazón, descubrió que el sistema nervioso parasimpático
a su vez se divide en dos ramas. Él Ujú. empezó a estudiar lo que seguro ya han escuchado en diversos lugares, que es el nervio vago, y se le llama nervio vago porque es uno de los nervios más grandes que tenemos en el cuerpo y se dice que está como vagando, como Ujú. vagabundo en el cuerpo, ¿no? Entonces hay una parte del nervio vago que está nervado hacia la cara y bueno, a la cara, a los ojos, al oído medio, a la garganta, etcétera, toda esta zona hacia el corazón y luego hacia las vísceras. Entonces, lo que él descubrió es que nuestro sistema nervioso ha ido evolucionando y nosotros como mamíferos tenemos ahora respuestas más complejas, podríamos decir sofisticadas también, pero que siguen conviviendo con las respuestas y las formas más primitivas, pues que todavía están presentes y forman parte de nuestra biología, ¿no? Entonces, lo que él descubrió es que jerárquicamente en la evolución tenemos una rama parasimpática que se llama, tienen nombres bien raros, pero bueno, se llama vago dorsal. Y Ah, esa rama lo que hace es que nos congela, nos apaga. Literalmente es esta parte del sistema nervioso que cuando estamos frente a una situación que ya parece una muerte inminente, nos congela, nos paraliza, no podemos hablar o no podemos movernos o el metabolismo se reduce al máximo. Lo mismo que le pasa a un animal cuando a lo mejor ya el depredador lo agarra, ¿no? Eh, Después, en el transcurso del tiempo, desarrollamos la rama simpática, esa es una rama que nos lleva no a la inmovilización, sino lo contrario, a movilizarnos para sobrevivir. Y ahí es donde tenemos estas dos posibles respuestas, que es luchar o huir. Entonces, esas respuestas movilizan nuestra energía y nos llevan a intentar hacer algo para sobrevivir. Y finalmente, digamos, hace 200 millones de años, mm, es el más reciente, fuimos desarrollando los mamíferos esta otra rama que se llama vago ventral, que está enervada del corazón hacia la cara y los nervios craneales y demás. ¿Por qué? Porque ese está encargado de conectar con otros. Se le llama también el sistema de involucramiento social y es el que nos permite conectar, jugar, acercarnos, dialogar, negociar, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de los gestos, del tono de voz, de lo que yo escucho, del movimiento de la cabeza. Todas esas señales nos permiten saber si estoy segura o no estoy segura con cada persona. Entonces, nuestras respuestas van de las posibilidades más conectadas y sociales, ¿no? Para tratar de sobrevivir. Por ejemplo, oye, tú tienes hijos, sí, yo también, espera, no sé qué, por favor, te doy las cosas, pero no me hagas daño. Estoy tratando de conectar con la persona, estoy tratando de salir de esa situación de una manera más eh, como dialógica y conectada. Si esa respuesta no funciona, entonces puede ser que yo entre a luchar y a pegar y a tratar. Si mi sistema nervioso considera que puedo ganar, pues entonces voy a ir a la lucha. Y si no, pues se va a ir a la huida. Y si la muerte ya es inminente, lo que va a pasar es que voy a congelarme. Hay congelamientos que son una parálisis absoluta y congelamientos que son un colapso, como un desmayo incluso, ¿no? Ahora, lo interesante aquí es que esto lo podríamos ver, o ahorita estoy poniendo ejemplos muy extremos, sí. pero en nuestra vida cotidiana esto está presente. Ajá. Entonces, lo interesante en esto que mencionabas del autoconocimiento es reconocer cómo se hacen presentes estos estados de nuestro sistema nervioso y cómo
afectan nuestra manera de ver el mundo, de interpretarlo y nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Eso creo que es algo muy interesante que mirar. Sí, y nosotros, ¿cómo podemos empezar por eso? Porque haz de cuenta, tú dices, estos son ejemplos extremos. ¿Cuál sería un ejemplo así cotidiano en los que sentimos esas cosas y podemos saber si queremos huir, luchar o desmayarnos? Claro. A ver, bueno, si empezamos, digamos, por una situación más cotidiana, hay personas que, por ejemplo, dicen, es que yo empiezo a hablar en público y se me traba la lengua y no sé qué decir y entonces como que me atonto, ¿no? Y ya no pude contestar nada. O personas que a lo mejor se ponen súper nerviosas con las agujas porque le van a sacar sangre y entonces, ¿sí? O con el jefe no supe qué decir porque me quedé callada. Este, y en esos momentos que muchas veces nos culpamos, lo que está sucediendo es que hay un congelamiento que no es voluntario y que entonces no nos permite estar de alguna manera disponibles para responder a las situaciones, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que nosotros asumimos que hay algo mal en nosotros o que yo tengo un problema o que fui una tonta, ¿no? Y entonces nos juzgamos muchas veces desde ahí. Pero esos pequeños congelamientos pues pueden pasar en muchos momentos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, por supuesto que sí, qué interesante, porque haz de cuenta, yo, bueno, cada quien tendrá sus ejemplos, pero con lo de hablar en público, de repente, por supuesto que me cuesta trabajo y antes me costaba un trabajo, era una montaña. Y empezaba a hablar y haz de cuenta, a los 10 minutos empezaba a sentir que me iba a desmayar, literal. Ok. Y entonces, bueno, empecé a llevar unos aceites, o sea, ya no sabía qué hacer para que esto Ujú. no sucediera. Y eso yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que algo como que mi cuerpo se apagaba, o sea, y decía yo, y si me desmayo aquí, también hay muchas otras cosas de otras personas, ¿no? Un ataque de pánico, por ejemplo. Y eso que tú dices de bloquearte y no poder contestar y que terminas la discusión y a la hora que sales dices, es que le debería haber dicho esto, esto y esto y esto, y yo tenía la razón y no pude, y pues es Sí. nuestra vida, ¿no? Cotidiana, esas cosas que nos suceden. Sí, totalmente. O sea, podemos tener muchos de esos ejemplos en donde nos congelamos y o no sabemos que nos estamos congelando o no entendemos por qué o qué nos pasa, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de esta, digamos, este estado de congelamiento del vago ventral, dorsal, perdón. Luego tenemos cotidianamente también experiencias donde a lo mejor yo tiendo a pelear y pelear y pelear, ¿no? En una época mi papá tendía a decirme mecha corta y entonces de todo te enojas y claro, yo me sentía súper avergonzada, sentía que estaba mal, ¿no? Porque fácilmente podía entrar a una discusión, ¿no? Hay personas que igual asumen que así son y entonces el famoso, pues es que yo así hablo o es que es de carácter fuerte y vamos asumiendo que esa es nuestra personalidad, ¿no? Cuando en realidad puede ser que hay una hiperactivación del sistema nervioso simpático en el modo de lucha y entonces constantemente yo me vivo como amenazado y teniendo que defenderme. O al revés, personas que tienden a la huida y entonces no, yo prefiero irme, mejor ni le digas nada para no discutir, este, mm, no quiero ir a esa fiesta porque quién sabe qué vaya a pasar. O sea, conductas que vamos normalizando, pero que buscan huir de las situaciones que pueden ser retadoras. Esos dos estados del sistema nervioso se activan cuando no nos sentimos seguros, porque cuando nos sentimos seguros, entonces podemos entrar en el vago ventral de la conexión, del contacto, de la comprensión, de un ritmo más pausado. Por ejemplo, si pensamos en las relaciones de pareja, muchas veces queremos resolver las cosas cuando estamos activados
Es decir, estoy en modo de lucha o estoy en modo de huida. No, no, ahorita no quiero hablar, no me, ¿sí? O ya me paralicé y no puedo. Entonces, si yo no me siento seguro, no hay manera de que podamos dialogar, encontrar alternativas, negociar, incluso escuchar al otro, ¿no? Entonces, lo que nos permite el vago ventral es la conexión para poder encontrarnos, para poder resolver dificultades, si hay que resolver dificultades, y también encontrar soluciones, porque entonces nuestra corteza prefrontal está más disponible y podemos ver más opciones. Cuando yo estoy o en el simpático o en el dorsal, nuestra corteza prefrontal no está tan disponible, entonces veo las cosas mucho más limitadas. Qué interesante cómo conocernos, o sea, y saber esto. O sea, porque lo que tú dices sí es cierto. ¿Cuántas veces creemos que con regañarnos ya estamos, no? Ujú. A ver, de decirnos, oye, por qué huiste? ¿Por qué te quedaste muda? ¿Por qué fuiste tan agresivo o tan agresiva? Hay veces que de veras, y todas estas cosas que es porque no nos sentimos seguros, que eso, te juro que estoy entendiendo muy bien tu explicación por primera Qué vez, me bueno. ha costado trabajo. Ya que estás en todo eso, ya que lograste esa parte de darte cuenta, todo esto viene de algo que lo disparó y que tampoco sabes, a lo mejor eso es lo que es el trauma. Ok, vamos hacia allá entonces. De inicio es importante saber que ninguna de las respuestas del sistema nervioso está mal. Todas son respuestas de sobrevivencia y todas las necesitamos para nuestra vida cotidiana. Ajá. Sobre todo para nuestra vida cuando estamos en una situación a lo mejor de peligro o entonces al final es importante que todas tengan un lugar y sean validadas. ¿Por qué? Porque muchas veces a nivel social tendemos a juzgar más unas que otras o por ejemplo decir, huir es de cobardes, tienes que enfrentarlo o las mujeres no se deben enojar. Entonces, de entrada es comprender que son parte de nuestra realidad y de nuestra naturaleza, digamos, fisiológica. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando estamos en una situación de amenaza, nuestro cuerpo empieza a prepararse gracias al sistema nervioso, generando, bueno, pues obviamente cortisol, adrenalina, muchas hormonas que van a acelerar el ritmo cardíaco, segregar azúcar y eso va a generar mucha energía. A esa energía que se desarrolla y se genera en una situación amenazante le llamamos energía de sobrevivencia. ¿Para qué? Pues para que yo pueda irme corriendo lo más rápido que pueda, necesito energía, o para que yo pueda empujar, o a personas que dicen es que no sé cómo pude levantar el coche o de dónde me salió esta fuerza, porque hay energía extra en el cuerpo. Ahora, cuando esa energía por distintas situaciones no se pudo liberar o utilizar, entonces digamos que el ciclo del sistema nervioso se queda detenido y la energía se queda atrapada en el cuerpo. Entonces, el sistema nervioso no pudo descargar esa energía. A esos eventos les llamamos eventos traumáticos. Eventos de sobrevivencia, no cualquier situación, eventos de sobrevivencia, ya sea física o emocional, en donde mis respuestas no pudieron llevarse a cabo y entonces esa energía se quedó ahí. ¿Qué sucede? Que entonces el sistema nervioso no se puede resetear. Ajá. Entonces, por ejemplo, un niño pequeñito en un ambiente de violencia en casa, pues no puede ni huir ni luchar. ¿Qué hace entonces? Va generando que esta energía se va quedando, hay un congelamiento, digamos, crónico, y entonces se empieza a desarrollar ciertos efectos, ciertas conductas o ciertos síntomas, ¿no?
Si la persona, por ejemplo, constantemente intentaba responder a través de la lucha y no fue posible, pues entonces va a tender a que su respuesta más disponible es la lucha, por ejemplo. Entonces, efectivamente, estas respuestas incompletas vienen de eventos o situaciones que resultaron traumáticas y que van moldeando nuestro sistema nervioso. Uh-huh. Por eso a veces se vuelven respuestas fijas, pero la naturaleza sería, pues yo tengo acceso a todas estas respuestas dependiendo de la situación y entonces el sistema nervioso responde y se resetea y vuelvo a otra situación y puedo, digamos, ir fluyendo con cada experiencia, ¿no? Sin que necesariamente tenga que ver con algo que viví. Y claro, de repente sí, es esa parte, ¿no? Decir, cuando eres toda la infancia, ¿no? Supuestamente es todo lo que te estás marcado. Y sin embargo, también hay cosas que te pueden causar otro trauma de mucho más grande. Sí, totalmente, porque, por ejemplo, a veces no imaginamos que estas cosas que voy a mencionar puedan generar trauma, pero podemos hablar de caídas, podemos hablar de, obviamente, accidentes automovilísticos o de cualquier medio de transporte, podemos hablar de cirugías y estudios médicos que normalizamos en el día a día, pero puede haber personas que después de una cirugía o un estudio médico que haya sido muy invasivo, empiecen, no necesariamente de inmediato, a veces tiempo después, y por eso es difícil relacionarlo, a tener dificultades para dormir, o estoy súper irritable y no sé por qué y ando enojándome con todo el mundo, o empecé a sentirme como desconectado, como con distimia. Entonces, Timia, puede perdón. haber eventos de adulto que sí generaron esa experiencia traumática y que no asumo, no me doy cuenta, no problematizo, solamente digo, pues quién sabe por qué estaré así, ¿no? ¿Qué es distimia? La distimia Ya. es un nivel más leve de depresión, como un poco indiferencia, todo lo veo gris, aquí estoy bien, pero pues sin ninguna cosa, soy funcional, ¿no? No estoy en la cama sin querer salir, pero como sin chiste, sin gran motivación. Uy, qué interesante todo esto y que de repente es complejo, ¿no? Porque la gente, cuando éramos más jóvenes, los del programa, no tú, decían, es que estás traumada. O sea, era lo más, era tan fácil sacar esa palabra. Yo me acuerdo que hasta mi mamá decía, ya usen otra, porque la dicen todo el tiempo. Y ahora de repente como que empiezas a oír que hablan del trauma y cómo el conocer no solamente a nosotros mismos, sino el saber que estas respuestas existen, que son las respuestas de todos los seres humanos, que por alguna forma las tenemos más a flor de piel y que además no solamente son nuestra historia de la infancia, sino lo que va pasando a lo largo de nuestra vida, son como esas huellas, ¿no? Que van Exactamente. haciendo que reaccionemos de determinadas formas. ¿Y cómo tú sé que das cursos, diplomados, todas estas cosas sobre este tema? ¿Cómo invitas a las personas a conocerse, a las personas que te están escuchando ahora y tratar de ir dándose cuenta de estas reacciones? Pues mira, yo creo que el principal camino para irnos descubriendo es la curiosidad, ¿no? Creo que la curiosidad y el interés es una muy buena puerta de entrada. Primero es empezar a resonar. Creo que cuando yo también comparto mucho desde mi experiencia, no como algo solamente teórico, sino como algo que he vivido, que me ha enfrentado a situaciones difíciles, tanto, ¿no? De accidentes o de cirugías como de temas de mi infancia. Y entonces cuando comparto eso también, las personas resuenan, dicen, híjole, yo también me pasó algo así con mi papá o quizás el accidente que tuve en tal situación me está afectando. Entonces, hay una parte importante de poder sentirnos
como en resonancia, sentirnos conectados o identificados con eso que nos pasa. Tú bien decías, es algo que compartimos todos los seres humanos. Entonces, cuando yo empiezo a decir, mira, quizás esto que me pasa puede tener que ver con esto, entonces, pues desde ahí empieza el interés. Particularmente el diplomado que yo comparto o imparto, pues está más enfocado en psicoterapeutas, ¿no? Para que a su vez puedan compartirlo con sus pacientes y trabajar. Y es un trabajo que además está basado principalmente en la propuesta de Peter Levine, ¿no? Pero que también he integrado algunas cosas de otros teóricos al respecto. Entonces, algunos se interesan más desde la parte de la identificación y de quiero entender. Ujú, Otros la han pasado tan mal, que dicen ya, por favor, quiero alguna respuesta, quiero entender. Otros más desde la parte teórica, qué interesante eso del sistema nervioso y el cerebro, y entonces puede ser que también se acerquen desde ahí. Lo que sí puedo decir es que estamos diseñados para sentirnos seguros ujú, y también para poder conectar, y eso lo hemos perdido. Hemos normalizado el hecho de sentirnos inseguros y estar a la defensiva y a veces sentirnos mal y no dormir. Entonces es como una invitación, sí, a conocernos para poder sentirnos mejor, ¿no? Y poder tener una vida más plena, más tranquila, más compasiva también con nosotros, ¿no? Eso creo que es algo importante. Y bueno, ahorita en redes sociales hay muchísimas cosas que, pues sí, entonces tu nervio vago y activa y así. También lo que les diría es, no es una cuestión autodidacta, necesitamos una mirada que nos acompañe, que nos enseñe, que nos guíe. Ya después, claro que podemos ir desarrollando o integrando estas herramientas para el trabajo personal cuando de pronto, ay, no, vino una activación, pero ya sé qué me está pasando, ya sé que me puede ayudar. Pero de inicio, acercarse a terapeutas o a formaciones que de alguna manera nos acompañen en el proceso, ¿no? Entonces, sí, creo que sí, desde por ahí. supuesto. Y tienes razón, o sea, por todos lados está esto de que canta o hazte el masaje y atrás de la oreja, o sea, como que hay muchas soluciones que de alguna forma, cuando menos ya nos enseñaron que existe el nervio vago y que, Sí, pero no es exactamente, ¿no? Lo que se necesita. A mí lo que me encantó ahorita que dijiste es quiero entender, porque yo así me la vivo. Yo quiero entender, o sea, como que dicen, pero ¿por qué te preguntas tantas cosas? Pues porque quiero entender y cada vez que escucho una posible explicación a cosas que de repente se me salen de las manos, como que dices, qué maravilla poder tener algo que me centre, algo que me explique. Y, sí. y lo que venimos a conocernos, o que tal vez vinimos a muchas cosas más, ¿no? Pero qué feo sería irnos sin conocernos. Y conforme va avanzando la vida y o sea, ya vas teniendo 60, 70, 80 años, no puedes seguir viviendo con ese extraño. Ujú. Totalmente de acuerdo. Creo que tenemos la oportunidad de ir tomando estas nuevas referencias, estos nuevos descubrimientos, pues para conocernos mejor, para conocer rinconcitos que no conocíamos. Creo que también el conocimiento empieza a acercarnos o acercar las disciplinas que antes se sentían como completamente separadas, ¿no? O sea, la neurociencia es pues algo que no me corresponde, que yo no entiendo, o pues es una cuestión psiquiátrica y eso, ¿no? A volverlo algo más cercano, más cotidiano y entender nuestra fisiología y cómo nuestra fisiología afecta a nuestra psicología y cómo nuestra psicología afecta a nuestras relaciones también. Y viceversa, cómo nuestras relaciones también afectan digamos, en sentido inverso, ¿no? Entonces, algo que yo he visto que muchas personas
valoran muchísimo, es decir, esto que dices, wow, ya entendí, con razón me pasaba esto. Y no solo ya entendí, creo que el plus aquí es, y puedo hacer algo al respecto. Sí, exactamente, y puedo hacer algo y muchas conductas inexplicables ahora ya tienen un principio de explicación. Me sorprendió algo que dijiste, hay gente que se puede acercar de distintos puntos de vista. Ujú. Cuando hablas de las personas que han sufrido tanto que ya ni siquiera quieren que les expliquen, o sea, en ese Sí. sentido es como que se necesita un consuelo, cuidar la herida, ¿no? Tratar de cerrarla de tal forma, o cuando menos de limpiarla. Sí, sí, totalmente. Hay personas que ya no es que entenderles alivie, pero lo que sí nos alivia es la conexión y la sensación de esperanza. O sea, yo algo que he visto es que no es un acercarnos, o al menos en mi caso como experta de, sí, yo te voy a, sino yo he pasado también por ahí, entonces puedo sentir, puedo imaginar lo que está haciendo y estas cosas que me han servido, aunque todos somos diferentes, pero vamos a ver cómo pueden apoyarte. Y lo lindo es que empiezan a ver diferencias, empiezan a sentirse diferentes, empiezan a tener otra conciencia de su cuerpo y de las posibilidades que nos dan. Entonces, efectivamente, sí, Peter Levine y algunas propuestas del trabajo de trauma, sí se habla de la renegociación del trauma, sí se habla de la sanación del trauma o incluso de cómo el trauma nos puede traer después muchos regalos, ¿no? Yo podría decir que gracias a mis traumas y haberlos trabajado, no los traumas solitos, pero el trauma con la conciencia y el trabajo me han traído unos regalos increíbles, ¿no? Entre ellos la capacidad de escuchar mi cuerpo, de poderme autorregular, de tener estas otras herramientas, de poder comprender qué pasa con mi pareja o con mis papás, o no. Entonces, sí creo que es lindo ver que además de entender, podemos tener caminos para sentirnos mejor. Uf, sí, me parecen verdaderos regalos. ¿Cómo puedes iniciar el autorregularte? Bueno, yo creo que el primer paso es empezar a escuchar el cuerpo. Desafortunadamente, en la sociedad actual, por un lado, bueno, ya desde hace mucho tiempo se ha privilegiado el pensamiento. Y entonces entender me va a permitir arreglar o resolver X cosa. Entonces, de alguna manera se ha privilegiado el pensar más que el sentir. Y por otro lado, también hay otra parte, digamos, cultural que nos dice, no, sí siente, pero siente rico, siente cómodo, siente, ¿no? Lo incómodo. Entonces, hemos generado una especie de fobia a sentir o a sentir incomodidad y queremos siempre solo sentir lo agradable. Entonces, una primera parte es empezar a escuchar y sentir nuestro cuerpo, a sentir nuestras sensaciones corporales. Eso de inicio, pues puede sonar como muy abstracto, ¿no? Pero el decir, pues siento una tensión en el hombro, o siento que mi estómago está un poco apretado, o siento que mi respiración está corta, o sea, empezar a escuchar nuestras sensaciones corporales es un camino. En algunos casos, por ejemplo, se promueve el trabajo en mindfulness y de conciencia corporal, que puede ayudar, pero lo que sucede con esas propuestas, si vas tú solito a decir, bueno, voy a sentir mi cuerpo, es que puede ser muy abrumador para algunas personas, muy amenazantes, porque lo que hace este trabajo particularmente de Peter Levine es enseñarnos también a ir poquito a poquito, digamos, descargando esa energía, sintiendo para que el cuerpo no se vuelva una amenaza. Por eso se hace acompañado, ¿no?
Pero bueno, vamos a decir, un primer paso es sentir, aprender a sentir el cuerpo. Y una vez que sé sentir el cuerpo, entonces puedo hacerme cargo de eso que siento. Por ejemplo, vamos a decir, es que estoy en una junta de trabajo y ya me sentí súper enojado y claro que ahí no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque no conviene, porque no quiero que me corran, etcétera. Pero entonces acaba la junta y me puedo ir al baño a empujar la pared o hacer un grito silencioso o apretar los puños para que eso que se movilizó pueda salir del cuerpo y no se quede ahí. Entonces, cuando llego a la casa ya me peleé con todos o voy en el tráfico. ¿Por qué? Porque esa energía está ahí, o sea, y lo que nos enseñaban en primaria, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, en el mejor de los casos, pues ahí se va, digamos, chorreando el aceite en el camino y se baja un poquito la activación. En el peor de los casos, pues se empieza a generar síntomas, o sea, la energía está buscando por dónde salir, o pensamientos obsesivos, o conductas ansiosas, ¿no? Entonces, también tiene que ver con cómo puedo darle salida a esto que se está moviendo, a esta energía que se despertó. O si, por ejemplo, yo tiendo a ser muy explosiva o muy explosivo y estamos hablando, ya no voy a poder. Entonces, una forma de regularme es decir, voy a huir en este momento, mejor me voy a mi cuarto. Ahí puede ser que empuje o apriete un cojín o lo que sea. Y ya que estoy más tranquila, ya que el sistema nervioso se pudo regular, entonces ahora sí puedo conectar. Ahora sí vamos a hablar, ahora sí te quiero compartir lo que me molestó. Esas serían, digamos, algunos ejemplos de manera de autorregularnos. Permitir el llanto cuando de pronto estamos muy tristes o agobiados. El llanto es una función mágica del cuerpo para regularse. Mueve el diafragma, amplía la respiración y muchas veces tenemos también culturalmente, no, no llores o aguántate o no quiero que me vean débil, ¿no? Entonces, permitir también esas respuestas. Qué importante, ¿verdad? Y como es como el cuento de nunca acabar y que por la grandeza que somos los seres humanos, por lo complejos que somos, ¿no? De tantas cosas, hechos de historias, hechos de sentimientos, emociones y cosas que pues sí nos han enseñado mucho a ocultar y a estar como separados, ¿no? Como que lo que importa, o lo que cuando menos a mí me enseñaron en esta educación era el control. A ver, el Sí, control es a lo que tú le tiras. Tú no le tiras a ver por qué te pasó, qué sentiste o cómo, nada. Tú el control y a portarse bien y a tener esa forma, ¿no? De exigencia que pues te cansa y luego te enfermas de la panza y luego de 80 kilos. claro, claro, o sea, el control era como pues una regla, una línea con las que todos íbamos. Ahora, también lo que yo veo ahora es que se ha ido al polo opuesto y es déjalo y que haga y que quiera y entonces algunos niños así, no, pues, o sea, aquí estamos hablando por eso de regulación. O sea, no es ni me lo quedo todo, ni despotrico por todos lados, sino encuentro un espacio seguro, me responsabilizo de eso que siento, puedo descargar y luego puedo hablar, trabajo con la frustración, me doy espacio para sentirla, aunque es muy incómoda, ¿no? Entonces, sí, digamos, infinito en el sentido de que pues se vuelve un camino de vida porque va a haber cosas que nos van a activar pues todo el tiempo. Entonces se van volviendo como nuevos hábitos, ¿no? No es decir, entonces ya nunca me voy a enojar si ya descargué todo. No, va a volver a haber cosas que piquen el botón, que te activen, pero ya tienes herramientas para atravesar, decimos en experiencia somática, esa ola de activación, poderla surfear en vez de que nos revuelque, ¿no?
Interesantísimo, pues que me gustaría nada más cerrar con un mensaje que le mandes a las personas que te han escuchado que deben de estar apuntando. Ah, pues darles las gracias de nuevo por interesarse en este tema, decirles que es una perspectiva apasionante, noble y de mucha, mucha compasión para nosotros mismos y para nuestras relaciones. Entonces, pues ojalá que sea una semillita que les despierte interés y que ese interés encuentre el cauce pues más atinado para cada uno, para que puedan seguir aprendiendo sobre esto, conocerse más, este, tomar terapia o aprender, leer, etcétera, ¿no? Que la semilla germine. Pues sí, qué buen deseo. Y sí, ojalá la semilla germine. Y sí, es esta invitación de veras de que esa compasión hacia nosotros mismos que tanta falta nos hace y que somos tan, o sea, tan codos, ¿cómo decir? Tan poco generosos con esa compasión. Y que bueno, en lugar de estar buscando frenos y tratar de modificar conductas así como a rajatabla, qué bonito poder entrar en esa autocompasión y en esa nueva forma de querernos y de entendernos, ¿no? Y de vivir esta etapa de la vida con una apertura y un amor que de veras tal vez lo hemos necesitado toda la vida, empezando por el que nos debemos. Sí, totalmente de acuerdo que esto nos pueda llevar a un camino más amoroso también, Pues ¿no? muchísimas gracias, Viviana, por tu tiempo y espero que muy pronto podamos volver a estar juntas aquí en Enlace 50. Ay, me encantará. Muchísimas gracias a ti, Concha, y a todo tu público, ¿eh? Gracias. Gracias, soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.